Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Estamos súper contentos de tener a Oteiza en Houston Tenemos una boda. Vamos a hacer un poquito de resumen porque vuestro currículum es tan extenso que como no lo haga resumido nos vamos a estar aquí demasiado tiempo. Vamos a hacer un poco de resumen para que la gente que nos está escuchando en el podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, en iVoox o esté viendo la entrevista grabada por YouTube, si así prefiere pues poner un poco de rostro, sepa con quién estamos hablando y con quién vamos a hablar hoy de sastrería masculina. Estamos con Oteiza, como decía, exactamente tenemos ahora a Caterina Pañeda con nosotros. Oteiza es como un cuerpo de dos cabezas, que serían Paul García de Oteiza y Caterina Pañeda. Ellos fundaron Oteiza en el año 2011 y lo hicieron con una meta bastante clara, que era reivindicar la sastrería tradicional, ¿no? Dentro del diseño de autor y también con un pie puesto en la vanguardia, porque un poco tenéis como los dos, las dos personalidades en cierta manera, ¿no? Esa reivindicación tradicional y al mismo tiempo esa personalidad moderna y vanguardista, ¿no? De ir más allá y buscar cómo redefinir esto en clave de innovación, ¿no? De hecho, vosotros el amor por la sastrería os viene de lejos, si no me equivoco, por tu parte ya desde tu bisabuelo tenía taller de sastrería. Por parte de Paul, su padre trabajaba con lana merina, si no me equivoco. Así que los dos habéis crecido rodeados de tejidos, rodeados de patrones. Luego ambos estudiasteis en la Escuela Superior de Sastrería La Confianza en Madrid. Y después de empezar ese proyecto juntos de Oteiza, así, siendo muy breve, porque el currículum, como decía, es extenso, vamos a simplemente destacar que habéis desfilado en la Feria Pitti Uomo, que habéis desfilado en París, que Oteiza ha recibido el Premio Nacional de la Moda en el año 2018, que además, si no me equivoco, sois patrimonio cultural. ¿Lo digo bien, bueno, Caterina? Sí, porque tenemos varias prendas en el Museo del Traje. Entonces, claro, pertenecemos al Ministerio de Cultura. Porque estamos en la colección permanente del Museo del Traje, entonces somos patrimonio nacional, exactamente, sí. Y además, si no me equivoco, Paul es uno de los fundadores, o él es el fundador de la Asociación Española de Sastrería, de la que fue presidente. Sí, es uno de los fundadores, exactamente, sí. Y fue entonces, presidente, sí. Por lo tanto, soy súper feliz de poder hablar de sastrería con Oteiza, porque me parece que no puede haber nadie como más cualificado para poder hablar de este tema. Me gustaría preguntaros por qué es sobre tan todo de sastrería española, española, porque siempre se habla de la sastrería inglesa, perdón porque te he interrumpido, pero es que lo quería puntualizar, que era lo que realmente nos motivó desde un principio, y era que se habla de la sastrería española, porque siempre se habla de la italiana y de la inglesa y no de la española. Entonces, ¿en qué difieren así? Bueno, a nivel didáctico, para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea. A nivel sartorial son pequeños detalles, pero yo creo que es más la conceptualización, que los propios sastres españoles hablaban que hacían una tradición, que hacían una sastrería italiana o inglesa cuando hacían una española, porque eran españoles, porque tenemos además los mejores artesanos del mundo, o sea, no son sastrerías, sino en el cuero, zapateros, o sea, todos sabemos que el resto del mundo mira a España en artesanía. Entonces, que se hable de que la artesanía la llevan a cabo otras civilizaciones, otras personalidades, otros países, pues está muy mal, pues difieren, pues unos son más detalles, ¿no? O sea, cómo hacen los cranes más altos, más bajos, el tipo de costura, el tipo de cosido, pero al final son detalles, ¿no? Al final realmente los que emprenden esas sastrerías son españoles, y creo que tenemos que empezar a vender a nuestro país y ponerlo donde se merece, que estamos muy de moda, hablando de moda, y que realmente tenemos una alta artesanía que tenemos que darle voz y empezar a hablar de España como Dios manda. Claro. ¿En qué dirías tú que se identifica o que se distingue así a rasgos la sastrería española? ¿En qué tú se ve enseguida? Esto es propio de sastrería española. Bueno, nosotros es que más que de sastrería hablamos de indumentaria española. Entonces nosotros empezamos con la capa, recuperando la capa,
Entonces, tenemos prendas muy icónicas, como son la capa y el sombrero, que son muy españolas, que bueno, pues han hecho otras versiones, pero que realmente tienen un origen español, de un sastre del siglo XV, Alceaga, y que son prendas de indumentaria tradicional que nosotros hemos traído al ideario de hoy en día. Las hemos hecho más funcionales porque pesaba mucho de esa capa, era como cuando te ponías el abrigo del abuelo o de la abuela, que te achataba, ¿no? Porque te pesaba tanto que al final, últimamente que vamos siempre corriendo, necesitamos prendas que nos acompañen en ese movimiento. Entonces nuestro trabajo fue de darle más funcionalidad, abatanando ese paño, que es paño español, salmantino de Béjar, cortando las costuras, quitando el forro, aligerándolo tanto físicamente como visualmente, y creando una identidad alrededor de esa prenda, ¿no? Porque esa prenda al final es una prenda muy especial y tiene que ir acompañada por debajo de una serie de elementos que no sean un traje normal y corriente de oficina, ¿no? Pues que tengan cierta elegancia, cierto diseño, ya que lo hemos traído a la vanguardia, y que creen pues todo un empaque homogéneo de esa prenda, ¿no? Entonces, yo hablaría más de esa indumentaria más que de la sastrería, porque al final son detalles que al final, bueno, pues creo que es más importante ese mensaje, ¿no? Claro. Cuando queremos vestirnos diferentes, especiales, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en Houston tenemos una boda pues para un evento especial, un poco memorable en nuestra vida. ¿Hasta qué punto es fácil encontrar el equilibrio entre modernidad y tradición? Porque o sea, todos valoramos muchísimo el trabajo de la sastrería a medida, pero al mismo tiempo hay esas nuevas tendencias tan maravillosas que lleva pues la innovación en moda. ¿Cómo se puede encontrar ese equilibrio, esa coherencia al mismo tiempo, no? A ver, es un viaje que hay que hacer poco a poco, y lo notamos con nuestros clientes, ¿no? Con los que son más clásicos, que van poco a poco incorporando nuevos patrones, van incorporando pues incluso una especie de accesorio que tenemos que se llama lap, de lapel, de solapa en inglés, que es una especie de solapa desestructurada que ofrecemos como que ofrece una nueva dimensionalidad a las prendas, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo están incorporando los que van de chaqué y son muy clásicos, lo están incorporando al chaqué, que es una prenda que ya le da otro aire al chaqué, ¿no? Que es una especie de fular en lana fría, que es, ¿no? es una solapa en realidad, y eso ya les da pues un punto un poquito más especial y un poquito más de diseño, el que quiere hacer un pasito muy pequeño y el que va de chaqué. Es verdad que al final esto es como todo, o sea, depende de dónde fueres, ¿no? Y como seas, lo más importante es que no te sientas disfrazado, que te sientas tú, ¿no? Que no pierdas tu estigma por querer en esa boda ir especial y que al final dejes de ser tú mismo. O sea, y lo veo mucho más que con los novios, con las novias, que hay novias que ponen sus trajes imposibles, que no pueden ni caminar, ni bailar, ni sentarse, ni nada. O sea, que es un disparate, ¿no? Porque al final es como una muñeca de estas que das cuerda y poco más, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es que no perdamos nuestra esencia y nuestro estigma. Pero sí, hay que dar un paso, hay que dar pasitos poco a poco. O sea, yo creo que el que se sienta con ganas de dar 4 pasos tiene que dar 4 pasos, pero lo importante es hacer ese viaje con conciencia, disfrutarlo y ir incorporando nuevos elementos. ¿Cuál es la esencia del trabajo de un sastre? ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues tiene que entender obviamente la hechura de la persona a la que va, la complexión, la hechura y incluso también su estilo, ¿no? El tema es que nosotros al final, bueno, nos hemos formado como sastres con el fin de profundizar en sastrería, aunque no nos consideramos sastres porque es un oficio que requiere una labor de muchísimos años, y somos también diseñadores, pero no nos hemos formado en diseño porque somos outsiders. Entonces estamos ahí un poco en tierra de nadie. Entonces ejercemos un poco de diseñadores y de sastres, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es ya no solo reconocer cómo es el cuerpo de cada uno, sino ver cómo es el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Que eso es muy complicado de ver.
y cómo estilizar ese movimiento de ese cuerpo, ¿no? O sea, hay varias cosas aquí. Pero la labor del sastre es al final un cirujano de la prenda, ¿no? De alguna manera. Tanto estético como de operar. Com- com- Valga la y un metáfora, poco, como general. claro, y un poco del alma también en cierta manera, Un porque poco del alma, sí, un cirujano también de la emoción. porque vestirnos nos define en cierta manera, ¿verdad? Sí, nos define, nos diferencia de los animales, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que nos diferencian, pero desde luego el vestirnos es una muy, muy, muy visual, y realmente yo creo que todos pasamos por días en que te sientes de una manera y lo reflejas con tu vestimenta, y otros días lo reflejas de otra. Entonces realmente es un festival de la emoción. Y bueno, y más, exacto, y más en una boda o en un evento de ese tipo en el que Sí, una vez en la absoluto, vida totalmente. Sí. si tú vas de invitado, a nivel de protocolo de sastre o a nivel de ¿se debería notar cuando un traje es para el novio o cuando un traje es para un invitado? Sí, hombre, obviamente, cuestión de protocolo, el centro de atención debería ser el novio, y por eso mismo debería llevar el mejor traje. Pero claro, esto ya es muy delicado, ¿no? O sea, siempre al final hay que vestirse lo mejor que uno pueda, ¿no? Y más en estas ocasiones. Entonces, entras ahí un poco en la dicotomía de, ¿y si voy más elegante que el novio? Pues no deberías, pero claro, tampoco si eres invitado, oye, si el novio no se hace el traje no te dice, pues sí, vas riendo para casa, así no de broma, ¿no? Si realmente vas más elegante, pues claro, pero va a ser el del novio, ¿no? Que tendría que ser el más elegante, y tendría que, que buscar el mejor modo de dejarse asesorar si él no sabe cómo hacerlo, o de elegir concienciadamente ir a un sitio para ir impecable, ¿no? Y realmente ser el protagonista, tanto él como la novia, porque sí que notamos que a los novios les apetece arriesgar más, porque están volviendo a su lugar, ¿no? Que antes era solo la novia, parecía que se casaba solo la novia, pues ¿para qué tenía al otro lado, no? O sea, al final todo giraba en torno a ella, y sí que notamos que el novio está afortunadamente ganando posiciones, y no tiene que estar por delante de ella, sino a la misma altura, ¿no? Entonces, sí, por eso también creo que les apetece ya hacerse cosas más especiales. Claro. ¿Qué margen tiene el novio en cuanto a colores, tejidos? ¿Cómo se lo recomendáis vosotros? Pues hombre, siempre es la hora marca mucho, y el lugar, ¿no? Y también, bueno, pues cómo sea el novio. O sea, nosotros por colores, obviamente, de hecho arriesgamos mucho en color, ¿no? Obviamente no para una boda, pero bueno, cada vez tiene más. Es verdad que antes había muy pocos y ahora cada vez tiene más. También incluso los proveedores de tejidos están haciendo un esfuerzo enorme por salir del azul marino y del gris, y ofrecer nuevas mezclas de color, nuevas mezclas también de tejidos, que son interesantísimos. Ya no solo el color, es que ahora hay unas texturas increíbles. Hay unos tejidos de lino, lana y seda que tienen pues esa rusticidad del lino. Por ejemplo, es una boda de campo, y tiene esa caída de lana fría, y tiene ese pequeño brillo de la seda sin ser brillante. Entonces están, la verdad, que haciendo un esfuerzo bastante contundente en I+D, y nos están haciendo unos tejidos maravillosos. Entonces, además del color, también está la textura. Entonces, si no se puede arriesgar con el color, muchas veces se arriesga con la textura, que es un poco también lo que nosotros intentamos ofrecer, ¿no? Muchas veces que se arriesgue, dentro de que hay un monocolor, pues que le des un puntito con la textura. Porque es verdad que bueno, que el 90% de las bodas no queremos arriesgar mucho, ¿no? Y son por la iglesia y son más tradicionales. Entonces, yo creo que es poco a poco, pero sí que hay un cambio, sí que hay un cambio. Y muchas veces se habla de sastrería refiriéndose solo a lo que es el traje, las dos piezas de fuera, pero la camisa, cuán importante es también una camisa Sí, bien patronada, fundamental, bien hecha. Vosotros fundamental. desde vuestro ojo experto, ¿en qué notáis enseguida cuando una camisa está hecha a medida? ¿En qué se nota? Bueno, hombre, se nota, pues, y sobre todo en cómo le queda. Al final, claro, la tela, por supuesto, pero si te compras una camisa de una tela espectacular,
pues no vamos o sea, sí, nosotros tenemos una puntada muy pequeña, milimetrada, muy específica, o sea, sí que reconocería una camisa nuestra, que nuestro maestro camisero lleva más años casi, igual que los años que llevamos nosotros aquí, lleva él haciendo camisas, ¿no? Entonces sí que él tiene una puntada muy concreta y una forma de costura muy concreta que reconoceríamos sus camisas. Pero bueno, sobre todo se nota mucho en el largo de manga, porque al final es lo que más se ve, porque al final bueno, teniendo en cuenta que vaya la chaqueta puesta. Si ya llega el momento de la boda en la que estamos on fire y ya nos quitamos la chaqueta y lo damos todo, pues ahí se verá más si la camisa está hecha a medida o no. Que también hay de repente gente que tiene un cuerpo más estándar, ¿no? Que también es otro melón que se podría abrir, que le queda pintada la talla 40 de camisa y entonces parece que se la ha hecho a medida, ¿no? O sea que hay varias cosas. Pero desde luego en el largo de manga se ve muchísimo y en el cuello, porque sobre todo que las dos cosas conjunten, porque todos tenemos una conformación en general de brazo de una manera, de cuello de otra manera, entonces si te queda bien de cuello a veces no te queda bien de manga y luego es tan importante como el traje, efectivamente, tan importante como el traje porque además es una cosa que no es con lo que mayor esfuerzo tienes que hacer, porque la camisa obviamente es lo más asequible, pero ya te remata absolutamente el traje. Es muy importante también, sí. Y aunque lleves cerrado, porque vosotros no sé si sois partidarios de la americana o la chaqueta de traje, ya sea cerrado, abierto, ¿cómo recomendáis? ¿Cómo os gusta? A nosotros nos gusta, o sea, desde luego el chaqué se abotona en un momento muy concreto y el resto del tiempo se lleva desabrochado. Y es más bonito desabrochado con un buen chaleco cruzado, o que se vea el chaleco, porque al final si no se ve, y también que no hace falta ir todo apretado. Por ejemplo, Agnelli llevaba los smokings cruzados, las chaquetas cruzadas, que era un don de la elegancia, siempre las llevaba abiertas, ¿no? Siempre se pensaba que esas chaquetas cruzadas que llevaba Cary Grant, por ejemplo, que siempre las llevaba cerradísimas, solo se pueden llevar cerradas. Pues no, también son muy elegantes, abiertas, ¿no? También es una cuestión de actitud, que al final es un poco como todo, ¿no? Cómo lleves las cosas, ¿no? Cómo te sientas con ellas y cómo las lleves, ¿no? Eso también es otra parte importante. Totalmente. Vosotros comentabais antes el tema de las capas, los sombreros cordobeses, que es una cosa que os identifica muchísimo. He leído que vuestro trabajo le califica, no sé si estáis de acuerdo o no, con ese estilo del dandismo, que no sé si os gusta, si no os gusta esa calificación. Claro, ese tipo de indumentaria, incluso en una persona que sea pues atrevida, que quiera arriesgar, ¿por qué no? En una boda como invitado. Hombre, sobre todo de invierno, porque claro. Como te cases en Sevilla con una capa no lo cuentas. O sea, yo creo que haces boda / funeral porque te puede dar un soponcio. Pero sí, muchos novios de hecho les apetece darse ese puntito y bueno, y novias que te hemos hecho alguna novia de bautizo también. Y se han puesto la capa y están maravillosos. O sea que sí, hay que incorporarla, por supuesto. Hay que incorporarla porque es una prenda muy nuestra, redonda como su propio patrón, que es un círculo, y elegantísima. O sea, al final es que te remata un look absolutamente como un buen sombrero. Es que es la noche y el día, la verdad. Claro. A tu juicio, ¿cuál es el mayor error que se suele cometer cuando alguien se viste realmente, que quiere ir distinto, elegante, un día que quiere vestirse especial, se hace un traje a medida? ¿Qué error se suele cometer? Pues el mayor error es lo que decía antes, que se sientan disfrazados, que no se sientan ellos mismos, porque al final es algo impostado y la belleza es también natural, ¿no? Dentro de que obviamente dentro de esa naturalidad hay mucho pensamiento y muchas veces, sobre todo para una boda, no es tan espontáneo, pero ese error sí, sin duda el error de ponerse algo con lo que no se sientan cómodos, y el error de no darle una pequeña vuelta, que al final es verdad que muy pocos, sobre todo hombres, arriesgan, y hay que arriesgar un poquito. Ya no tanto con la corbata, que ya también las corbatas las tenemos un poco, sino con, no sé, pues con una camisa con un cuello diferente, con una hechura un poquito más particular, con un color un poquito más especial. O sea, queremos ver un poco más de riesgo y un poco más de variedad. Ahí hemos abierto un poco
un poco otro melón en el tema de la naturalidad, porque hay muchas veces que hay el dilema entre escoger algo que luego puedas volverte a poner en alguna otra ocasión, con lo que te puedas sentir tú perfectamente cómodo en otras oportunidades, o en escoger algo que realmente responda a ese objetivo de algo especial, algo único, con el que yo me sienta pues un día realmente distinto en mi vida, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese dilema? Pues hombre, yo creo ahora mismo que estamos apostando por la sostenibilidad absoluta y que estamos incluso están haciendo un esfuerzo las empresas de, bueno, pues como Inditex y demás, los grandes gigantes de la moda. Creo que hay que utilizar prendas que volvamos a utilizar, efectivamente. Creo que o nos ponemos un chaqué el sábado para tomarnos unas cañas en un momento dado, o vamos a ir a muchas bodas y nos hacemos un chaqué, si estamos en esa edad de los 30 en la que vamos, o sea, todo el año a partir de tal temporada aparecen bodas, pues sí, me parece que merece la pena porque al final lo vas a amortizar, ¿no? O si sabes que te lo vas a poner. Pero si no, creo que deberíamos elegir cosas que tuvieran un segundo varios usos y que realmente apuesten por esa circularidad de las prendas y que sean de muy buena calidad para que duren lo máximo posible, porque las fibras que utilizamos son naturales, sus procesos son ecológicos y todo es muy sostenible, pero si luego esa prenda está en el armario y te la pones un día, ¿qué sostenibilidad tiene eso? ¿No? O sea, la sostenibilidad de una percha en un armario, un poco más, ¿no? Entonces, sí, la pueden heredar nuestros hijos también, que es muy bonito, ¿no? Otras generaciones, pero realmente que hagamos que cambiemos un poco las reglas del juego en las bodas y utilicemos prendas que luego podamos ponernos, yo creo. Y de hecho, todo esto de la sostenibilidad, la modernidad, que todo eso es un planteamiento muy actual, porque antes sí que la gente de nuestros antepasados, nuestros abuelos, sí que a lo mejor tenían más costumbre de reutilizar las cosas, pero como tú bien citabas, ahora mismo hay grandes cadenas de textil, de ropa que realmente se vende. Es un poco la otra cara de la moneda respecto a la artesanía que supone la sastrería. Con ese contexto que tenemos de una implantación muy masiva de moda de consumo rápido, por así decirlo, ¿cómo podemos reivindicar? ¿Qué crees que haría falta para reivindicar más el papel artesanal, el papel de la sastrería? Bueno, yo creo que se está reivindicando ya. Yo creo que ya se ve en el público que entran a hacerse algo a medida, que antes la media era de 60 euros y vamos desde 60 años, perdón, y vamos bajando generaciones, ¿no? Cada vez entra más gente más joven y ya no solo es sastrería, sino a consumir moda con calidad. Al final, saber lo que consumes, que esas prendas duren y que realmente pues apuesten por dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no? O sea, creo que también esos gigantes están haciendo un gran esfuerzo, pese a que es muy complicado, porque al final una empresa no deja de ser una empresa y si no saben los números no es una empresa, o sea, si no se vende no es moda. Entonces, claro, pues para estos gigantes que van tan al límite con los márgenes, porque venden por volumen, pues es un esfuerzo sobrehumano, pero también es muy valorable que estén intentando, que estén incluso haciendo proyectos de desarrollo muy fuerte de I+D para reciclar todas esas prendas antiguas y volverlas a convertir en hidaturas, que la verdad es que son unos procesos increíbles, que de hecho estuvimos viendo un proveedor que nos explicaba su proceso y se están invirtiendo unos esfuerzos tanto económicos como en todos los sentidos por recuperar esas fibras. Entonces, que nosotros también hagamos por eso, comprando prendas de calidad y de mucha artesanía y que realmente tengan esa calidad y que realmente tengan esa trazabilidad y que realmente nos gusten, ¿no? Y nos las pongamos, porque si al final te compras por algo, por muy caro que sea y muy que sea, no te lo pones, pues es que estamos en las mismas. O sea, estamos tampoco sostenible, ¿no? Por mucho que sea el algodón súper ecológico, el teñido súper ecológico, si luego no se usan, ¿no? O sea, que tengamos conciencia de nuestro consumismo y consumamos cosas que realmente nos encanten, nos hagan sentir bien y vayamos felices por la calle, que además es primavera y se nota. Claro que sí. Todo el mundo súper happy. Claro que sí. Tú has dicho, si no se vende, no es moda. Al mismo tiempo,
la moda es cultura, claramente, Sí. y por suerte cada vez más se está reconociendo ese aspecto cultural que hasta ahora se le había siempre dado a lo mejor una parte como más comercial a todo el mundo de la moda, y afortunadamente estamos cada vez entrando más a una categoría de cultura, tradición. Tú, si no me equivoco, tú misma nos contabas que vosotros exponéis, tenéis parte de vuestros trajes en el Museo del Traje. ¿Cómo lo vivís vosotros como artesanos, como sastres? Pues ese crecimiento en el reconocimiento de la parte artesanal y de la parte cultural de la moda. Bueno, es que nosotros siempre hemos entendido Teiza como muy ligado a la cultura y al arte. Entonces nosotros hemos nacido como marca. Es verdad que cambiamos además de, bueno, pues lo que estábamos haciendo, cambiamos de tercio. Cambiamos con 30 años, que es una época en la que ya tienes más claro pues un poco todo, porque con 18 pues no tienes claro nada y el que lo tienes muy vacacional, pero en general no, o sea, hay muy poca vocación, ¿no? En las personas, o sea, muy poca, en proporción al número de personas, ¿no? O sea, el porcentaje es muy bajo y siempre tuvimos claro que queríamos que nuestra moda respirara cultura y tuviera una profundidad y un mensaje pues potente y no fuera algo efímero, ¿no? Y reflejara nuestro país y reflejara nuestras costumbres, y reflejara nuestras inspiraciones y creo que sí, que es muy importante que la moda respire cultura que al final se valora como un arte, porque en ese aspecto va a dejar o va a desaparecer poco a poco pues la moda basura, ¿no? O sea, toda esta moda que al final es de quita y pon y que no aporta nada, ¿no? Yo creo que sí, que es importante ese mensaje de la cultura de la moda. Y lo del uso del traje lo vemos como un sueño, o sea, nos pellizcamos. Nos pellizcamos porque no podemos estar más orgullosos, ¿no? Es patrimonio nacional, nos llena todo, ¿no? El ser, la emoción, el orgullo de poder ofrecer nuestras prendas para que las conozca pues todo nuestro país y que vaya a visitar el Museo del Traje, que por cierto es un gran olvidado y recomiendo al 100% porque es un señor museo y es muy inspirador y tenemos piezas incluso que nos piden fondos, que nos piden el Virtual Albert Museum, el Met, o sea, tenemos un fondo que no muy desconocido que no le hace sombra a los grandes museos de moda. Estás tú misma poniendo muchísimo en valor todos estos trajes, todo ese trabajo artesanal, todo ese trabajo de sastre. La gente supongo que desde luego todo el mundo querría poder hacerse el traje a medida y poder hacerse un traje de sastre cuando tiene una ocasión especial. Todos los hombres querrían vestir. ¿El traje de sastre es un lujo o no tiene por qué serlo? Bueno, a ver, ¿cuánta gente tiene un iPhone aquí? O el 14, el 13, el 12, el 11, el 90%, no sé qué proporción de iPhones, estoy con los porcentajes, no sé por qué me doy con los porcentajes, pero bueno, ¿qué proporción de gente tiene un iPhone? Pues al final te cuesta el traje como un iPhone, es donde pongas tú el foco, ¿no? O sea, al final, pues sí, es un lujo y nosotros estamos enfocados en lujo y entendemos que tenemos bueno, pues unos precios que no todo el mundo, a los que no todo el mundo puede acceder, pero una vez en la vida sí, y en alguna ocasión sí. Y si nos podemos comprar un teléfono, también nos podemos comprar un traje y podemos aportar por la artesanía. Y si, o sea, al final yo creo que es un poco encajarlo, pues bueno, pues en mayor medida. Nosotros de hecho estamos desarrollando también otras prendas para aquella gente que quiere consumir Oteiza y no llega al traje, pues hemos hecho sudaderas, ahora estamos haciendo polos, haciendo camisetas y pues siempre con la mayor calidad posible, el mejor algodón posible, lo más ecológico posible y la mejor hechura y lo más artesanal posible. O sea, que desde que compro una camiseta está comprando artesanía. Pero creo que es un poco una escala de valor. Yo creo que es una escala de valor y el hecho de tener menos cosas y mejores, ¿no? O sea, al final, pues, y también, oye, también hay que consumir de lo más ecológico posible de las grandes marcas, porque obviamente te vas a hacer deporte, pues no te vas a hacer el traje de runner de Oteiza. O sea, al final, pues sí, tendrás que ir a otras marcas y hay cosas para las que no podemos consumir alta costura o moda de lujo. O sea, yo creo que tiene cabida todo, pero con conciencia.
Estoy totalmente de acuerdo. Me parece además una reflexión absolutamente ilustrativa la que has hecho de la comparación con el teléfono móvil, que de hecho costaría encontrar a alguien ahora mismo que no tuviera un teléfono móvil de última generación, y en cambio luego a lo mejor la gente se pregunta, se plantea si para hacerse un traje a medida para un día especial este tipo de valoraciones, ¿no? O sea, me parece que es absolutamente ilustrativo, tal como lo has explicado. Porque ¿cuánto tiempo tardáis más o menos? La gente que se quiere hacer un traje a medida, ¿cuánto recomiendas que los chicos contacten con vosotros, los hombres, los padres, quien sea? Las madres, ¿cómo funciona? Las madres. Sí, vienen las madres muchas veces. Bueno, no, quiero decir que muchos hombres al final hay una parte femenina muy potente que contacta con nosotros también. Pues recomendamos, a ver, normalmente tardamos un mes para la primera prueba, un mes y medio, lo que pasa es que depende del volumen de taller, pues a veces un poquito más o un poquito menos, pero recomendamos que vengan con un par de meses, para que vengan tranquilamente, incluso antes, disfruten de todo el proceso, porque luego también pues hay que pedir la tela, entonces cuando pides muchas veces no pues está fuera de stock o hay un problema, o sea, quiero decir que el proceso normal es un mes o dos, pero siempre puede haber peros en el proceso que al final ralenticen todo y bueno, pues para ir tranquilo y disfrutar y que no se nos vuelva a contar nosotros porque estamos atacados, pues creo que 2 meses es lo ideal, 2 o 3 meses. Hay gente que viene incluso con 6 meses. Luego están los de, voy a venir ahora, pero voy a adelgazar, y entonces en los últimos 3 meses adelgazando y al final es un jaleo. Pero bueno, eso creo que pasa menos en los hombres que en las mujeres. Afortunadamente son más fáciles los hombres que las mujeres en ese aspecto. Pero sí, 2 o 3 meses. No sé, me he enrollado mucho, perdona. No, me parece perfecta la respuesta, y además ahí creo que hemos abierto otro melón, que es el tema de la influencia femenina que tú decías a la hora de tomar decisiones en los trajes masculinos, porque hasta qué punto los hombres se dejan influir por pues por la mujer que sea, ya sea su madre, la novia, porque muchas veces supongo que la novia quiero que vayas de tal manera o de tal otra. Sí. O el propio novio que viene con ella y entonces siempre le preguntas lo mismo, pero ¿tú sabes cómo va a vestir a tu novia, tu mujer o tu futura mujer? No. Digo, ¿y por qué le estás desvelando todo? O sea, guárdate un poco. O sea, a lo mejor puedes venir con ella el primer día, una toma de contacto, pero luego sí, porque al final es verdad que bueno, pues nosotras tenemos esa sensibilidad de la moda, de los colores, estamos acostumbradas a combinar muchísimos más colores que ellos, que nos salen en general, hablo, porque obviamente particularmente pues son los casos aislados, pero lo más normal es que el hombre sea muy sota, caballo y rey, y que la mujer, que tiene esa parte más desarrollada, pues ayude al hombre, ¿no? Entonces vienen desde unos siempre hay una parte femenina, pues unos con su madre, otros con su pareja, y luego hay otros que no, que tienen esa sensibilidad, ¿no? Muy desarrollada y incluso también acompañan el caso contrario, ¿no? Que es muy raro, pero sí, hay una presencia femenina porque tenemos sensibilidad, yo creo, mucho más desarrollada, porque es una parte más femenina, yo creo, o sea, en general, ¿no? Pero vamos, que el hombre está cogiendo carrerilla y está lanzado y se ve un cambio. Eso te iba a decir. Claro, eso te iba a decir, que cada vez más, yo creo que, al menos por mi percepción, ¿no? Que cada vez más los hombres valoran y ponen en valor también, y es en cierta manera también una reivindicación de su rol dentro de la boda. Porque sí, total. El hecho de que su traje sí que sea Vox Populi, por así decirlo, en cierta manera no es no deja de ser como decir entre líneas, bueno, es que el traje del chico no merece ser sorpresa. No es importante, y no es importante. Aquí lanzamos, tiramos una lanza, echamos una lanza, rompemos una lanza, como cada uno quiera decir la expresión, en favor de que se ponga en valor, por favor, el rol y el traje del hombre en la boda. Sí, que se guarde esa magia, que se guarda para la mujer, que se guarde para el hombre también, que obviamente pues tiene menos posibilidades y obviamente va a empacar menos. Eso es, bueno, depende, bien atizado, vuelvo a decir, yo haciéndome publicidad, no, es broma, sí, obviamente si coge una hechura diferente y tal, pues sí que va a empacar, ¿no? Pero aún así, incluso no cogiendo una hechura diferente y cogiéndose una corbata normal y yendo a ceremonia, por favor, que guarden el misterio, porque al final es muy bonito, ¿no? Que haya ese equilibrio tanto de uno y de otro, y es muy mágico ese momento como para no cuidarlo
en todas las partes y ya vamos a estar toda la vida compartiendo, ¿no? Pues eso yo creo que no hay que compartirlo. Creo que eso tiene que ser de cada uno y que esa magia es muy bonita. Y además luego se ve también Claro. en el momento de la boda. Claro. Si a ti te dieran carta blanca, viniera un chico y te dijera, carta blanca, ¿cómo me vestirías tú? ¿Qué harías? O sea, ¿qué te apetecería hacer? Pues hombre, yo al final somos psicólogos también, de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo es esa persona, independientemente de qué rasgos tenga, porque también está un poco lo que te queda mejor, si eres pelirrojo, si eres rubio, si eres moreno, si tienes la piel morena, si tienes la piel blanca, si tienes ojos azules. O sea, toda esa fisonomía hay que estudiarla y hay que intentar ensalzar lo máximo todo, ¿no? Y el cuerpo. Pero yo, pues según la persona, por supuesto, le recomendaría unas cosas en esto y en eso tenemos bastante psicología. Y en eso la verdad que los buenos vendedores, ¿no? Porque esto ya no es una cuestión de, además también, desastres y tal, creo que son los que realmente captan ese estigma de la persona y ensalzan, si esa persona no se quiere dejar asesorar o no sabe qué ponerse, hay que ponerse en buenas manos, ¿no? Como se diría. Y entonces, dependiendo de la persona, pues obviamente le recomendaría una cosa a otra y luego obviamente pues también el lugar, si es más de campo, si es más formal, porque hay unos códigos que al final, pues, bueno, hay gente que se os quiere saltar y otra gente que no se os quiere saltar. Entonces, haces ahí un poco un batiburrillo de información y ya recomiendas. Hay mucha gente que viene y se deja asesorar, otros que vienen con los casos muy claros, otros que se han estudiado la web, en nuestro caso, y no sé qué, tenemos nombres de prenda muy raros, entonces nos sorprenden, pues quiero hacerme la alzada, y nos sorprenden, hasta luego, y me despido de clientes, Sí, perdón. sí. Y entonces, bueno, pues sobre todo si te vas a dejar asesorar, pues como todo en la vida, busca las mejores manos, como si tienes que hacerte una operación o reformar tu casa, ¿no? Si tú no sabes, intenta buscar a alguien que realmente sepa, ¿no? Y confía, porque al final también lo difícil de esto es que en un principio confían, pero luego no quieren confiar, entonces al final cuando ni es lo que, no tienen claro lo que quieren, ni te dejan a ti, muchas veces se queda ahí la cosa en el medio y no termina de salir de la cosa, ¿no? Eso también Claro. es una cosa que hay que señalar. Confía en esas manos, ¿no? Mira, ahí aparece Paul. Quería preguntarte un poco también para que pudieras decir tú tu respuesta y ¿por qué crees que es tan importante reivindicar la sastrería? Bueno, es como todo, al final hay que reivindicar nuestras raíces, ¿no? La artesanía. La artesanía, la alta artesanía. Entonces, todo, o sea, podemos convivir con todo tipo de confección, de industrialización, pero sí es verdad que no debemos dejar a un lado pues lo que realmente nos ha conducido hasta este punto, ¿no? Que es el oficio, la cultura de los oficios, la cultura del trabajo, de la profesionalidad, de la técnica que hemos heredado de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Y eso pues es un saber hacer, es una cultura pues, que te refuerza pues, para el futuro. Lo que hay que tener es la visión suficiente como para traducir ese legado pues, en una propuesta de valor que fundamente unos códigos de belleza nuevos, ¿no? Y que aporte pues, una alegría, ¿no? de la modernidad, ¿no? Totalmente, me parece que has dicho ahí dos palabras muy importantes, una es artesanía, me parece fundamental, y la otra es alegría. Especialmente en un día como sabéis, en el podcast Houston tenemos una boda que hablamos sobre todo de todo el contexto que que pasa alrededor de la boda, y en este caso hoy estamos hablando de sastrería, esa parte también de juego, ¿no? Con la moda, de atreverse, que como nos comentaba Caterina hasta ahora, de por qué no intentar ir un poquito más allá y salirnos un poco de los patrones, si uno lo quiere y le apetece, ¿no? Intentar atreverse con algo un poquito más distinto, aunque sea una solapa, aunque sea un algo, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías? Ahora, si nos están escuchando personas que están en ese proceso, ¿cuál sería tu consejo, Paul? Hombre, o no, o les dices, hombre, pues no arriesgues.
Sí, no, yo creo que al final el alma humana, digamos, o sea, está ligada a la curiosidad, ¿no? La curiosidad es la que nos hace crecer y en ese ámbito, Oteiza, pues siempre vas a encontrar caminos, ¿no? Que no necesariamente tengan que ser directamente transgredir todas las normas, sino hacer un proceso tranquilo y un camino pues en el que te vayas desarrollando, ¿no? Y eso es Oteiza, es esa conjunción de tradición y vanguardia donde tú pues coges el tren en la etapa que te apetezca o que necesites, ¿no? Si necesitas ir más para adelante, más para atrás, y esa es la magia, ¿no? Y el juego, ¿no? Hay que comunicar pues lo que estás sintiendo y tus propias inquietudes, ¿no? O sea, que con el mundo que te rodea. Claro. Oye, muchas gracias. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros en Houston. Tenemos una boda hablando de sastrería, hablando de artesanía, hablando de traje para hombre, toda esa parte, como comentábamos también con Caterina, del rol masculino, ¿no? Que a veces se tiene un poquito, en segundo plano respecto al rol femenino en la boda y desde aquí queremos también reivindicarlo, ¿no? Y darle su protagonismo y darle su importancia. Así que muchísimas gracias a los dos por atendernos, muchísimas gracias y nada, un beso muy fuerte, muchas gracias. Un beso enorme, gracias por mandarnos ahí un misil desde Houston, bueno, un misil no, un regalo desde Houston, que estamos aquí para ayudar al que necesite, que felices. Así que felices muchísimas bodas gracias para todos. Gracias. Muchas gracias, adiós, gracias, adiós, gracias. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.